Recording in progress. Buen día a todas, espero se encuentren muy bien, muy felices donde estén. Pues bueno, de nuevo, otra vez viernes para ver la Perashá y pues, leer un poquito a Rob Sachs a ver qué opina sobre algún punto de ella. Esta Perashá se llama Bo. Bo, digo fácil, Bo tiene Bo se escribe la Bet y luego la Aleph. Entonces, Bo, si sumas la numerología del nombre Bo, es 3 Bet 2 Aleph 1 suma 3. Y digo, es solo como un señuelo para acordarse de qué trata o cuál es la temática principal de Bo. Al ser tres, Bo habla de las últimas tres plagas. Bueno, inicialmente habla de las últimas tres plagas. Entonces digo, es fácil recordar. Luego es bueno saber, tener en mente cuando te dicen, esta es la parasha Bo, Bo, las tres plagas. Entonces, digo, es una forma de recordatorio. Y las últimas tres plagas es la plaga de la langosta, la plaga de la oscuridad y la plaga de la muerte de los primogénitos. Cuando narra la Torah estas plagas, como veníamos escuchando de la parasha pasada, Moshe le decía al faraón que va a traer tal y tal plaga, el faraón decía no me importa o no hacía caso, traía la plaga, luego el faraón se disculpaba, decía por favor quítame esta plaga y volvía a endurecer su corazón y bueno, venía la otra y así una tras otra. Estas últimas tres, como dijimos, el corazón del faraón ya estaba endurecido. Entonces vino con la primera plaga, la plaga de langostas, que fue, si se acuerdan, la séptima plaga había sido la del granizo. El granizo lo que hizo fue básicamente romper toda como si se romper toda o sea, la cosecha, pero hubo cosecha que no se rompió, la que terminó diciendo que toda la cosecha que estaba como más blanda, la que no estaba endurecida, más flexible, toda esa cosecha seguía viva. Entonces vino la langosta y ahora sí vació, o sea, desnudó por completo, vació por completo a toda la cosecha o todo lo que había que podían comer en Egipto, la destruyó. Entonces llega igual otra vez el faraón, le dice a Moshe, dice, no, ahora sí ya la volví a regar, salgan todos. Dice, por favor pueden salir, no hay ningún problema. Y en el momento que están saliendo, pero le dice el faraón, no, solo le hace una pregunta, le dice, bueno, ¿quién va a salir? Ustedes me pidieron que iban 3 días a servir a Dios, y ahora sí les doy permiso de salir, pero ¿quién va a ir? Le doy permiso que salgan los hombres. Y Moshe dice, brother, vamos a ir hombres, mujeres, niños, etcétera. Entonces el faraón, no, ustedes me piden salir, que solo vayan los hombres, vuelve a endurecer su corazón, y otra vez. Siguiente plaga, viene la novena plaga, y es la plaga de la obscuridad. Se que era una obscuridad espesa que no se podía ni siquiera mover, era tanta obscuridad que no se podía ni mover. En esa obscuridad hay muchos midrashim que explican qué pasó realmente esos 3 días en la parte del pueblo de Israel. Dice que la oscuridad estaba del lado de los egipcios, también es una distinción entre Egipto e Israel, porque el paso que es muy bonito, de hecho lo repetimos en algunos lugares, pero es que en todo Egipto había oscuridad, pero donde residía Israel había orbe Moshbotam, había luz en sus residencias. Entonces había empieza este concepto de Abdalá, ya de separación otra vez, ya viene el pueblo, se está preparando para salir. Incluso hay quien dice que en estos 3 días hubo gente de los Yehudim que no tenían derecho o el mérito de salir, entonces murieron en la época de la plaga de la oscuridad para que nadie vea que ellos fallecieron. Y bueno, también hay otro midrash que dice que durante la plaga de la oscuridad los Yehudim fueron a ver todas las pertenencias que tenían los egipcios, porque una vez que saldrían de Egipto, como Dios les había prometido, se iban a llevar, digamos, todo el oro de Egipto, todo. Entonces hay varias maneras de verlo, que se llevaran el oro. Bueno, va a ver más adelante, pero se llevan todo el oro que había en Egipto, hay quien dice como en pago a toda la esclavitud y eso, pero literalmente no solo desnudaron a Egipto de lo que hicieron con las plagas, sino en la etapa de la oscuridad, como los de Yehudim podían ver, o sea que vieron todo lo que había en Egipto para después pedírselos a la salida. Pero bueno, después termina la plaga, la última plaga, aquí Dios le dice a Moshe, ahora sí, ya van todos para afuera. Esta es la última plaga y en esta plaga el faraón te va a correr y como conocemos es la plaga de la muerte de los primogénitos. Entonces, en el momento que que va a salir, bueno, en el momento, hay muchas cosas obviamente que no estoy diciendo porque estamos pasando así nomás, pero está cuando va a salir el pueblo de Egipto,
cuando va a salir ya el pueblo y dice Dios, voy a mandar la última plaga, este, dice ahora sí, con esta plaga le dice Dios a Moshe, esta sí ya, ya no, ya, con esta sí te van a dejar salir, prepárense. Y dice que Hashem hizo que todo el pueblo encuentre gracia ante el pueblo egipcio y todo el pueblo egipcio le empezó a regalar cosas a Israel para que se vayan en esta plaga. Entonces dijo así Dios, alrededor de la medianoche, voy a leer de alguna manera una parte, alrededor de la medianoche saldré en medio de Egipto y morirá cada primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón, etcétera, etcétera. Habrá un gran clamor en toda la tierra de Egipto como nunca antes había habido y como nunca habrá más. Pero contra todos los judíos de Israel, no, ya, ni los perros les van a ladrar, nadie se va a poner en su contra, y etcétera. Bueno, van a salir. Los van a correr y les van a decir que salgan con rapidez. Y en ese momento dice, pero ya, hacen todas las maravillas. De repente ya cuando van a salir, bueno, a mí me parece muy interesante. En el momento que van a salir a todos de Egipto, imagínate, 210 años de esclavitud, están parados ahí, ya el momento pues, que todos han esperado, llevan plagas, plagas, todo, toda esta historia que llevamos viendo, van a salir. En el momento de la salida, Dios hace una cosa, bueno, me parece maravillosa en el sentido de que Dios le dice a Moshe y a Aarón, ahora sí, ya van a salir de la tierra de Egipto, y les da la primera mitzvah nacional. Conocemos que habían ciertas mitzvot que fueron dadas antes, como la mitzvah de reproducirse, la mitzvah del nervio ciático que habíamos visto, la mitzvah del Brit Milá, habían ciertas mitzvot, pero todas esas mitzvot fueron dadas de Dios hacia Abraham, Isaac, Jacob, etcétera, pero no se dio una nación. La primer mitzvah que se le da a la nación es la de observar el calendario, la de observar Rosh Chodesh. En eso hay mucho, mucho que decir, pero dice, ya sabes, la luna, santificar la luna, traer el sacrificio que tiene que ver con el Rosh Hodesh, cómo comerán y eso, y les empieza ya a narrar ciertas mitzvot que tienen que hacer para prepararse antes de salir de Egipto. Por ejemplo, el Corban Pesach, tienen que degollar al animal, poner la sangre por los mezuzot, para que no entren a la casa, que diferencie el ángel de la muerte y no entre a Israel, pero la idea es que ya les empieza a dar, es increíble, antes de salir los une como pueblo y empieza a haber órdenes de Dios a través de Moshe para todo el pueblo. Y ahora se hace una nación básicamente dirigidas por Dios. Creo que es un momento muy, muy especial. Entonces ya, se ejecuta la plaga. Ya esto me lo voy un poco más rápido, pero entonces después se les da la mitzvah nacional, se les da la mitzvah del Corban Pesach, la señal que tienen que poner en sus puertas, y ahora sí viene la medianoche, mueren los primogénitos, el faraón dice que todos salgan ahí, tienen que salir a prisa, los corren, conocemos la historia, que salían con sus masas, no alcanzaron a leudar, salen con las matzot, se les da la mitzvah de las matzot, y empiezan a ver ciertas mitzvot que se hacen, y ahí nace la mitzvah de la matzah. Se hace la mitzvah, perdón, de la fiesta de Pesach, prohibición de comer hametz, y aquí es un poco el enfoque que quería tomar hoy, que tiene que ver con la mitzvah que se le dice que tenemos que narrar en Pesach durante generación y generación a nuestros hijos durante toda año tras año, ¿no? La mitzvah, así como la matzah y así como otras cosas, la mitzvah importante de narrarle a tus hijos lo que vas a hacer, lo que sucedió en Egipto, básicamente. Y esta es un poco la mitzvah a la que me hay que enfocar, no me tomo un poco más de tiempo, pero donde se enfoca Rav Sachs, de hecho, es uno de sus artículos más famosos, no sé si más famoso, pero es un artículo conocido, este concepto en el discurso nacional, la hora de que van a salir de Egipto, ¿qué sucede? ¿Cuál es el discurso que va a dar Moshe hacia el pueblo de Israel? ¿O cuál es el enfoque que Dios le pide a Moshe? Ya que van a ser una nación libre, ¿cuál es el discurso que hace ahí? Entonces el artículo se llama Escuelas de Libertad. Y dice así, y le explica, citando la Torá, y dice, y le explicarás a tu hijo ese día, es por lo que el Eterno hizo por mí cuando me liberé de Egipto. Entonces ahí es la mitzvah de relatarle a tu hijo lo que hizo Dios por nosotros cuando salimos de Egipto. Dice así, era el momento que habían estado esperando por más de 200 años. Los israelitas, esclavos en Egipto, estaban a punto de quedar libres. 10 plagas habían azotado duramente al país. El pueblo fue el primero en entenderlo. El faraón fue el último. Dios estaba del lado de la libertad y la dignidad humana. Perdón, entre paréntesis, muy interesante. Ayer Milei, el presidente de Argentina, dio un discurso de Parashat Bo muy interesante, o citó Parashat Bo, justamente esto, que era, Dios se pone al lado de la libertad y la dignidad humana. Por más poderoso que sea tu ejército o policía, no puedes construir una nación esclavizada
a unos en beneficio de otros. No puedes construir una nación esclavizando a unos en beneficio de otros. La historia se volverá contra ti, tal como lo ha hecho contra todas las tiranías que la humanidad ha conocido. Y ahora había llegado el momento. Los israelitas estaban a punto de ser liberados. Moshe, su líder, los reunió y se preparó para dirigirse a ellos. La pregunta es, ¿de qué les hablará en este crucial momento? El nacimiento de un pueblo. ¿Cuál va a ser el discurso? Podría haber hablado de muchas cosas. Podría haberles hablado de la libertad, de la ruptura de sus cadenas, del fin de la esclavitud. Podría haberles hablado sobre el destino al cual estaban a punto de viajar, la tierra que emana leche y miel. O podría haber escogido un tema más sombrío, el viaje que tenían por delante, los peligros que habrían de enfrentar, como lo llamó Nelson Mandela, el largo camino hacia la libertad. Cualquiera de estos habría sido el discurso de un gran líder que presiente un momento histórico en el destino de Israel. Moshe no hizo ninguna de estas cosas. En lugar de ello, increíblemente, habló sobre los niños, sobre el futuro distante y el deber de transmitir la memoria a las generaciones aún no nacidas. En la Perashá Bo, regresa 3 veces sobre este tema y lo cita así. La primera es, cuando entres a la tierra que el Eterno te dará, tal como lo ha prometido, habrás de observar esta ceremonia. Y cuando tus hijos te digan, ¿qué significa para ti esta ceremonia? Entonces diles, es el sacrificio de Pesaj para el Eterno que pasó sobre las casas de los israelitas en Egipto y salvó a nuestros hogares cuando hirió a los egipcios. Haz hincapié en le dirás a tus hijos. El siguiente versículo, en este día dile a tu hijo, hago esto por lo que el Eterno hizo por mí cuando salí de Egipto. Otro versículo, en los días que vendrán, cuando tu hijo te pregunte, ¿qué significa esto? Dile, con mano fuerte el Eterno nos sacó de Egipto, de la tierra de la esclavitud. Estando a punto de obtener su libertad, se les dijo a los israelitas que debían de convertirse en una nación de educadores, que es el punto principal. Se les dijo a los israelitas que debían de convertirse en una nación de educadores. Esto es lo que hizo de Moshe no solamente un gran líder, sino también un conductor singular. Lo que la Torah enseña es que la libertad se gana, no en el campo de batalla, ni en la arena política, ni en los tribunales nacionales o internacionales, sino en la imaginación y la voluntad humana. Para defender un país se necesita un ejército, pero para defender a una sociedad se necesitan escuelas. Se necesitan familias y un sistema educativo en el cual los ideales sean transmitidos de una generación a la siguiente y nunca se pierdan, ni desaparezcan, ni se oscurezcan. Se necesitan familias y un sistema educativo. Nunca ha habido una comprensión más profunda de la libertad. No resulta difícil, decía Moshe, obtener la libertad, pero mantenerla es una labor de 100 generaciones. Olvídalo y lo perderás. La libertad necesita de 3 instituciones: paternidad, educación y memoria. Paternidad, educación y memoria. Debes hablarles a tus hijos sobre la esclavitud y el largo viaje hacia la libertad. Deben saborear cada año el pan de la aflicción y las hierbas amargas del trabajo de esclavo. Deben saber cómo se siente la opresión si han de luchar contra ella en cada generación. Así, los judíos se volvieron una nación cuya pasión fue la educación, cuyas fortalezas fueron escuelas y sus héroes fueron maestros. Digo, entre paréntesis, esto no lo dice acá, apenas estudiamos algo en el Zohar, pero dice, si una persona quiere entender a profundidad los secretos que dice la Torá, dice, ve y estudia con los niños en el Bet Midrash. Ve y escucha con esa inocencia a los niños y de ahí aprenderás los secretos de la Torá. Pero entonces los judíos se volvieron una nación cuya pasión fue la educación, cuyas fortalezas fueron escuelas y sus héroes fueron maestros. El resultado fue que cuando se destruyó el segundo templo, los judíos ya habían construido el primer sistema de educación obligatoria y universal del mundo, financiado con fondos públicos. Increíble esto. Cuando se destruye el segundo templo, los judíos ya habían construido el primer sistema de educación obligatoria y universal del mundo, financiado con fondos públicos. Dice así, se ha recordado para bien Yoshua ben Gamla, porque si no hubiera sido por él, Israel habría olvidado la Torá. En un inicio, cada niño era instruido por su padre, y como resultado, los huérfanos quedaron sin educación. Como sabemos que hay una mitzvah de enseñarle a tu hijo. Fue entonces que se resolvió que fueran nombradas en Jerusalén maestros para los niños, y un padre que vivía fuera de la ciudad podía traer a su hijo para que fuera instruido, pero los huérfanos quedaron aún sin instrucción. Luego se resolvió nombrar maestros en cada distrito y que los muchachos de las edades de 16 y 17 años fueran puestos bajo su tutela.
Más, cuando el maestro se enojaba con un alumno, se rebelaba y se iba. Entonces era un problema. Finalmente, Yoshua Ben Gamliel instituyó que fueran nombrados maestros en cada provincia y en cada ciudad, y que se pusieran a su cargo los niños desde la edad de 6 o 7 años. Increíble lo que dice acá, y está escrito en la Gemara de Baba Batra. O sea, tiene 2000 años donde se instruye no solo que los padres digan o los padres llevan a la escuela, sino que en cada provincia y en cada ciudad se pusieron a cargo de los niños desde la edad de 6 y 7 años. Hace 2000 y cacho años hace este primer sistema educativo. A los efectos de contrastar, señalemos que Inglaterra no instituyó la educación obligatoria universal hasta 1870. Sí, 2000 años después. En los Estados Unidos este proceso llevó desde 1852 hasta 1918. La seriedad que los sabios le atribuyen a la educación puede ser medida en los siguientes dos pasajes. Y dice así. Si una ciudad no ha tomado medidas para la educación de los jóvenes, sus habitantes habrán de ser amonestados por medio de una prohibición hasta que se les hayan reclutado maestros. En caso de que descuiden persistentemente este deber, la ciudad habrá de ser excomulgada, ya que el mundo sobrevive únicamente por el mérito del hálito de los niños de la escuela. Es impresionante lo que acaba de decir. Quiere decir, si no educan en la escuela, los ayudamos y eso, pero si no te hacen caso, los amonestas, si no hacen caso, los excomulgas a toda esa ciudad porque el mundo sobrevive únicamente, dice el Zohar, por el mérito del aliento de los niños, de los Tinokochet Bet Rabban, del aliento. Es impresionante. Dice, el mundo se sostiene por el aliento de los niños que estudian en las escuelas. Tinokochet Bet Rabban. Rabbi Yehuda así envió a Rabbi Jia y a Rabbi Yassi y a Rabbi Ami en una misión por todas las ciudades de Israel para que instituyeran maestros en cada localidad. Llegaron a un pueblo en el cual no había maestros y dijeron a los habitantes, tráiganos a los protectores de la ciudad. Entonces trajeron a a la guardia militar. Los rabinos dijeron, estos no son los protectores de la ciudad, sino sus destructores. Entonces, ¿quiénes son los protectores? Preguntaron los habitantes y le respondieron, los protectores son los maestros. Ninguna otra fe le ha conferido un valor más elevado al estudio. Ninguna le ha adjudicado un estatus más destacado en la escala de las prioridades comunitarias. Desde el principio, Israel supo que la libertad no puede crearse mediante legislación y sostenerse únicamente a través de estructuras políticas. Ok, y cita algo que me lo voy a citar. Y dice, es la verdad resumida en una eh, en un notable midrash de los sabios. Ellos le basaron en el siguiente versículo que habla sobre las tablas de la ley que Moisés recibió en el Sinai. O sea, otra cosa que habla los Jajamín de la importancia del estudio y dice así. Dice que las tablas eran obra de Dios, las tablas de la ley. Y la escritura o sea, las tablas eran obra de Dios y la escritura que estaba en las tablas era escritura de Dios grabada sobre las tablas, así dice la Torah. Que las letras estaban grabadas sobre las tablas. Ahora, en hebreo, grabada se dice la palabra harut. Entonces, los jajamim interpretaron, ¿por qué dice Harut a la Lujot? Que es decir, grabadas en las Lujot. No leas que están Harut, que están grabadas, sino Herut, quiere decir de libertad. Porque no hay persona tan libre como aquella que se dedica al estudio de la Torah. O sea, dice, ¿por qué utilizan la palabra que las tablas están grabadas ¿cómo se dice? Con la escritura de Dios, grabadas con la palabra Harut? Dice, porque Harut significa, también viene Herut, es decir, que no hay nadie que te perciba o sienta o disfrute la libertad, sino aquel que se educa o que se enfoca con el estudio de la Torah. Es algo otra vez, algo que se basa a través de la experiencia. Con un gana conocimiento, con integra conocimiento, uno se empieza a sentir cada vez más amplio y más libre. Lo que querían decir es que si la ley está grabada en el corazón, si la ley está grabada en el corazón de la gente, no precisa ser forzada por la policía. La verdadera libertad, la verdadera libertad, Gerut, es la capacidad de controlarse uno mismo sin tener que ser controlado por otros. Increíble. La verdadera libertad es la capacidad de controlarse uno mismo sin tener que ser controlado por otros, sin aceptar voluntariamente un código de restricciones morales y éticas. Perdón, sin aceptar voluntariamente un código de restricciones morales y éticas, la libertad se convierte en licencia y la sociedad misma en un campo de batalla donde combaten entre sí instintos y deseos. Esta idea fatídica en sus implicaciones fue articulada por la primera vez por Moshe en esta perashá, en sus palabras dirigidas a los israelitas ahí reunidos antes de salir. Él les estaba diciendo que la libertad es más que un momento de triunfo político. Es un esfuerzo constante a lo largo de los siglos de enseñar a quienes vienen tras nosotros las batallas que libraron nuestros ancestros. Increíble.
Enseñar a quienes vienen tras nosotros las batallas que libraron nuestros ancestros. ¿Y por qué? Para que mi libertad nunca sea sacrificada ante la tuya o comprada a costa la del otro. Por eso es que hasta el día de hoy, en Pesaj comemos matzá, el pan sin levadura, el pan de la aflicción, y saboreamos maror, las hierbas amargas de la esclavitud, para recordar el duro gusto de la aflicción y nunca caer en la tentación de afligir a otros. Increíble. El fenómeno más antiguo y trágico de la historia es que los imperios eh, que cabalgaron por el estrecho mundo, ok, cual colosos, finalmente declinan y desaparecen. La libertad se vuelve individualismo, cada uno haciendo lo que era recto ante sus ojos. El individualismo se transforma en caos, el caos se torna en la búsqueda del orden, la búsqueda del orden se convierte en la nueva tiranía que impone su voluntad mediante el uso de la fuerza. La historia y la política de los pueblos. Lo que gracias a la Torá los judíos nunca han olvidado es que la libertad es un esfuerzo educativo incesante en el cual padres, maestros, hogares, escuelas son todos socios en el diálogo intergeneracional. El estudio, el Talmud Torah, como lo dice, el estudio de la Torah, es la base misma del judaísmo, el guardián de nuestra herencia y nuestra esperanza. Por eso, cuando la tradición le confirió a Moshe el mayor de los honores, dar el discurso a la hora de la salida, no lo llamó nuestro héroe, tampoco la Torah lo llama nuestro profeta, y mucho menos nuestro rey. Simplemente Moshe Rabenu, nuestro maestro Moisés. Increíble, qué bonito. Lo llamó Moshe Rabenu, ya que es en la arena de la educación donde se pierde o se gana la batalla por una buena sociedad. Batax. Pues bueno, creo que queda claro en la base del Talmud Torah. Y nomás quiero agregar en esto, hay un pasú que dice que la Torah habla sobre sí misma, o Dios habla en la Torah sobre la Torah, y dice, Derajea dar Genoa, mejor netivotea Shalom. Todos sus caminos son caminos de dulzura y todas sus sendas son sendas de paz. Quiere decir, no te conformes con una Torah que no sea dulce y no te conformes con una Torah que no te dirija hacia la paz. Que sean bendecidos, Shabbat Shalom. Y pues bueno, feliz día. Gracias, Shabbat Shalom. Muy padre. Gracias. Gracias. Gracias, Luis. Gracias. Precioso, gracias. Gracias, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Gracias, Sean. Muy bonito. Gracias. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Shabbat. Bye, bye.